Muy buenas noches, queridos amigos del canal. Hoy los invito a adentrarse conmigo en una historia que va más allá de la música, más allá de la televisión y del brillo de los reflectores. Es una historia que mezcla fama, soledad, sacrificio y redención. Una historia marcada por la voz y la vida de un hombre que se convirtió en mito, César Costa. Un ídolo que no solo cantó al amor y a la juventud, sino que también encarnó los dilemas más íntimos de una vida expuesta al escrutinio público. Detrás de su imagen impecable había un ser humano vulnerable, con decisiones difíciles, silencios dolorosos y secretos que durante décadas permanecieron ocultos. Hoy, su hija Fernanda nos abre esa puerta cerrada durante años. El nacimiento de un inconformista. César Costa, cuyo nombre real es César Roel Schreiner, nació en la Ciudad de México en 1941, dentro de una familia de abogados. El destino parecía escrito, seguir la tradición jurídica. Pero él no estaba dispuesto a encajar en un molde preestablecido. Su refugio no estaba en los códigos legales, sino en las notas musicales que su abuela Josephine interpretaba al piano. Desde muy joven supo que su vida debía estar ligada a la música, aunque eso significara ir a contracorriente de las expectativas familiares. A los 13 años cambió los libros de derecho por partituras, y pronto la guitarra se convirtió en su compañera inseparable. En ella encontró no solo un instrumento, sino un confidente. Ese fue el inicio silencioso de una revolución personal que más tarde se convertiría en revolución cultural. El rock como bandera generacional. Los años 50 sacudieron al mundo con un nuevo ritmo: el rock and roll. En México, sin embargo, era visto como una amenaza a los valores conservadores. Mientras muchos lo rechazaban, un adolescente llamado César veía en aquel género mucho más que una moda. Lo veía como un lenguaje de libertad. Su gran oportunidad llegó cuando conoció al grupo Los Black Jeans, quienes buscaban un vocalista. César, con una voz suave pero firme, se convirtió en el rostro y la voz de una nueva generación. En 1958, grabaron su primer disco bajo el sello Peerless, marcando un antes y un después en la música en español. Pero el éxito no tardó en enfrentar tensiones. El grupo, que luego se llamó Los Camisas Negras, terminó disolviéndose. Fue ahí cuando César tomó la decisión más arriesgada: lanzarse como solista. Abandonó su nombre real y adoptó el seudónimo César Costa, inspirado por el legendario arreglista Don Costa. Con esa elección creó no solo una carrera, sino también una identidad propia, desligada del peso familiar. El precio de la fama. El carisma de Costa lo llevó rápidamente al cine y la televisión, compartiendo créditos con figuras como Enrique Guzmán y Angélica María. Su imagen de chico bueno lo convirtió en ídolo de adolescentes en toda América Latina. Pero esa imagen impecable tenía un costo: la soledad. Según relata su hija Fernanda, las exigencias de la fama afectaron de lleno su vida personal. Los horarios imposibles y la constante presión mediática dañaron su matrimonio y lo alejaron de una vida íntima plena. Papá dio tanto de sí mismo al público que a veces se olvidaba de él mismo, confiesa Fernanda con la voz quebrada. Detrás de cada sonrisa frente a las cámaras había noches de sacrificio. Detrás de cada concierto multitudinario, silencios prolongados. El mito exigía perfección, pero el hombre sufría sus heridas en privado. Reinventarse para sobrevivir. A diferencia de muchos ídolos que se desvanecieron con el tiempo, César Costa encontró siempre la manera de reinventarse sin perder su esencia. Tras los años del rock, se convirtió en conductor y actor, destacando en programas como En Familia con César Costa. Más tarde brilló en la legendaria serie Papá Soltero, donde interpretaba a un viudo que criaba a 3 hijos, reflejando con ternura y humor las realidades de miles de familias mexicanas.
Lo interesante es que gran parte de esas historias nacieron en su propia casa. César transformaba vivencias familiares en guiones televisivos, demostrando que el arte, cuando surge del corazón, conecta con millones. En paralelo, se mantuvo firme en algo poco común en el mundo del espectáculo: nunca traicionar sus principios. Cuando notó que la televisión se inclinaba hacia un humor vulgar y agresivo, eligió retirarse de ciertos espacios antes que vender su esencia. Esa coherencia le permitió envejecer con dignidad en una industria que suele devorar a sus figuras. El hombre detrás del ídolo, más allá de los aplausos y los discos de oro, César Costa siempre buscó algo más profundo: la coherencia personal. Terminó la carrera de Derecho en la UNAM, aún mientras grababa discos y actuaba en películas. Esa formación académica lo ancló a la realidad, impidiéndole caer en la trampa de una vida superficial. También dedicó gran parte de su vida al trabajo humanitario. Como embajador de UNICEF en México durante más de 15 años, recorrió comunidades marginadas. Se conmovió hasta las lágrimas en escuelas improvisadas y apoyó causas benéficas sin necesidad de reflectores. Para él, ayudar no era una estrategia de imagen, era una convicción vital. El legado emocional. Hoy, a sus más de 80 años, César Costa no necesita demostrar nada. Su legado vive en cada canción que sigue sonando, en cada serie que marcó a generaciones y en cada recuerdo compartido por su público. Pero su verdadero triunfo no está en los escenarios, está en haber vivido con autenticidad. Su hija Fernanda lo resume con una frase contundente: "Lo que más admiro de mi padre no es su fama, sino su capacidad de levantarse cada vez que la vida lo golpeó. Él nunca dejó de soñar". El famoso suéter de rombos que usó por casualidad en un debut televisivo y que se convirtió en ícono de su estilo, aún lo conserva como un talismán. Para él no es solo una prenda, es el símbolo de una vida marcada por la autenticidad, la cercanía con su público y la fidelidad a sí mismo. A los 83 años, pocos artistas en México logran mantener intacta no solo la vitalidad física, sino también la lucidez y el magnetismo que los convirtieron en íconos. César Costa lo ha hecho, aunque no sin atravesar momentos oscuros, rumores crueles y pérdidas que marcaron su vida. Detrás de su eterna sonrisa y su emblemático suéter, se esconde una historia en la que el éxito y la fragilidad humana se entrelazan como dos acordes inseparables. Desde joven, Costa fue más que un cantante. Fue la encarnación de una generación que encontró en el rock and roll un modo de rebelión y una manera de afirmarse en un país donde la tradición pesaba más que la modernidad. Para él, aquel género no era una moda pasajera, era un manifiesto de libertad. Y sin embargo, el tiempo, los escenarios y las cámaras también le impusieron un precio silencioso: el peso de la fama y la exposición constante. Su vida personal, lejos de ser inmune, se vio sacudida en varias ocasiones. Una de las pérdidas que lo golpeó con mayor fuerza fue la de Gina Montes, su entrañable compañera en La Carabina de Ambrosio. La noticia de su fallecimiento no solo despertó la nostalgia colectiva, también reveló un lado vulnerable del artista. En redes sociales, Costa escribió un mensaje sencillo pero conmovedor: "Gracias por tu alegría, por tu luz, por haber sido parte de un tiempo inolvidable". Aquellas palabras dejaron al descubierto la hondura de sus afectos y la importancia de los vínculos que forjó más allá del espectáculo. Pero no fue la única sacudida. En 2020, un rumor despiadado lo dio por muerto. La noticia se propagó como pólvora. Condolencias anticipadas, homenajes equivocados y artículos sin verificar inundaron Internet. El propio Costa reaccionó con ironía: "Si quieren comprobar que estoy vivo, los espero en mi próximo evento en la Ciudad de México". Con humor desarmó el golpe.
pero en privado confesó lo que aquello significaba. La ligereza con la que los medios digitales juegan con la vida y la muerte de las personas. Ese episodio lo obligó a reflexionar públicamente sobre la ética de la comunicación en tiempos de inmediatez y desinformación. Años más tarde, en 2023, otro rumor, esta vez sobre su salud, volvió a encender alarmas. Con serenidad lo desmintió, reafirmando su convicción de que la verdad siempre debe imponerse a la prisa por publicar. Cada uno de estos episodios mostró a un hombre más consciente, más crítico, dispuesto a convertir las heridas en lecciones colectivas. En lo personal, Costa ha sabido mantener una vida familiar sólida. 47 años de matrimonio no son un dato anecdótico en el mundo del espectáculo. Son casi una hazaña. Para él, su esposa no es solo compañera de vida, es confidente, mejor amiga y la raíz de un hogar en el que el respeto y la ternura se convirtieron en pilares. Hoy, como abuelo, transmite esa calidez a sus 5 nietos, recordándonos que incluso las leyendas encuentran su mayor escenario en el ámbito íntimo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que detrás del ídolo juvenil y del conductor elegante, hubo un hombre que atravesó un punto de quiebre. Pese a la fama, experimentó un vacío que lo llevó a buscar respuestas en el psicoanálisis. El problema con la fama, me confesó alguna vez, es que si no tienes cuidado puedes olvidar quién eres realmente. En esas palabras late la verdad de muchos artistas que, tras los reflectores, enfrentan soledades invisibles. Su introspección lo transformó. Comprendió que el verdadero valor no estaba en las portadas ni en los discos de oro, sino en la coherencia de su vida cotidiana. Desde entonces, se mantuvo lejos de proyectos triviales, dispuesto a regresar solo si encontraba un motivo con propósito. Su interés ya no es la fama, sino el contenido con sentido, el arte con mensaje, la comunicación que construya y no solo entretenga. Y sin embargo, su legado trasciende lo artístico. César Costa supo mantenerse vigente sin recurrir a escándalos ni polémicas vacías. En un mundo donde la controversia vende más que la trayectoria, él eligió otro camino, el de la disciplina, la coherencia y la responsabilidad con su público. Esa elección en sí misma es un acto de rebeldía silenciosa que lo vuelve aún más admirado. No es casualidad que cada vez que alguien lo reconoce en la calle, lo haga con gratitud. Canciones que acompañaron infancias, programas que marcaron juventudes, palabras que dieron consuelo. Ahí reside la verdadera medida de su éxito. Porque, como él mismo sostiene, el legado no se calcula en ventas o ratings, sino en las emociones que logras despertar en los demás. Su mirada crítica hacia la música actual refleja también su compromiso con la autenticidad. A Costa le duelen las letras vacías y la superficialidad de ciertas modas. Antes cada canción tenía una historia, una melodía bien construida, un sentimiento real, dice con nostalgia. Aunque bromea sobre géneros modernos, lo hace con preocupación genuina por el rumbo cultural de una industria que parece haber olvidado el alma de la música. Hoy, lejos de los reflectores, disfruta de lo esencial. Un buen libro, una caminata al atardecer, el juego con sus nietos. Pero esa serenidad no significa retiro absoluto. La posibilidad de un regreso a la televisión sigue abierta, siempre y cuando el proyecto esté guiado por un propósito claro. Incluso ha soñado con compartir pantalla junto a su hija, en un espacio que dialogue con las nuevas generaciones desde la reflexión y la honestidad. César Costa no solo es parte de la historia del entretenimiento mexicano, es un símbolo de que la fama puede coexistir con la integridad. Ha sido testigo de la evolución de la industria, del blanco y negro al streaming, de los vinilos al algoritmo. Y en medio de tantos cambios, lo único que no perdió fue su esencia.
Esa fidelidad a sí mismo, incluso cuando las modas lo empujaban en otra dirección, es lo que lo convirtió en leyenda. Hablar de él es hablar de la memoria emocional de millones de mexicanos y latinoamericanos. Su música sigue sonando, pero más allá de las melodías, su ejemplo perdura como una brújula ética en tiempos de apariencias. Nos recuerda que el verdadero arte no se grita, se siente, se vive, se comparte. Y mientras haya alguien que sonría al escuchar una de sus canciones, o que recuerde con ternura un programa de su juventud, César Costa seguirá presente. Porque su legado no está anclado en el pasado, sino en cada corazón que alguna vez fue tocado por su autenticidad. Esa, quizás, sea la mayor victoria de un artista que nunca se dejó devorar por la fama y que, a los 83 años, continúa enseñándonos que el rock and roll, como la vida misma, no es solo música, sino una actitud. Queridos amigos, la vida de César Costa es la prueba de que detrás de todo mito hay un ser humano que sufre, ama, se equivoca y se redime. Su historia no es una despedida, sino un homenaje en vida. Porque César Costa no pertenece únicamente al pasado glorioso del rock mexicano. Es un ejemplo vigente de cómo se puede envejecer con dignidad, con arte y con verdad. Si algo nos deja su legado, es la certeza de que el éxito no se mide en aplausos, sino en la capacidad de mirar atrás y decir, viví como quise y lo hice bien.